gracias a Dios en este nuevo día por la bendición del Señor. El profeta Jeremías decía que por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Y hoy la misericordia de Dios es nueva para todos. Dios es un Dios de misericordia, es un Dios fiel que está con nosotros en todo tiempo, nos ayuda, nos da de su bendición, nos da de su ayuda para seguir adelante. En este inicio de semana, pues es un gusto poder saludar a cada una de las familias que forman parte de la iglesia Agua Viva aquí en Ciudad Mante. También enviamos un saludo a todas las personas que nos ven semana a semana a través de nuestras transmisiones. Es un gusto poder también extenderles, mandarles un saludo, un abrazo en el amor de Cristo. Qué bendición es poder compartir la palabra de Dios en este inicio de semana, poder animarlos, poder impulsarlos a seguir en los caminos del Señor. Y bueno, en esta hora vamos a dar inicio a la palabra que queremos compartirles en esta semana. Y bueno, pues queremos compartirles ahí de la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, y queremos compartirles el último versículo de este capítulo. Tiene 58 versículos, y el versículo 58 nos dice así, queridos amigos y hermanos, en este día. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano. Qué final tan tremendo del apóstol Pablo, qué final tan poderoso. En 1 Corintios capítulo 15 es un capítulo que nos habla de la resurrección de Jesucristo. Es un tratado de Pablo donde él está demostrando ahí que Cristo resucitó. Y él nos está hablando ahí de cómo iba a ser esa resurrección, ¿verdad? Cristo, las primicias, y después los que murieron en Cristo resucitarían. Y nos da un orden de la resurrección, de cómo se llevará a cabo ese evento tremendo de la resurrección de los muertos. Es un tratado poderoso, es un tratado que nos invita a leer ese capítulo de 1 Corintios 15, son 58 versículos. Y es un capítulo verdaderamente extraordinario. Es un capítulo que nos anima a creer en la resurrección de Jesús. Es un capítulo que nos impulsa como cristianos a mantenernos realmente pues perseverantes en Dios, a creer que nuestro Dios es un Dios grande, es un Dios de maravillas, es un Dios de buenas nuevas, es un Dios que realmente que sus verdades son verdades absolutas. Por eso en esta hora a mí me gustaría compartirte el versículo 58 con el cual el apóstol Pablo termina este tratado de 1 Corintios 15, sí, versículos del 1 hasta el 58. Es un capítulo verdaderamente que te invito a que lo leas en tu hogar, que lo leas de una forma tranquila y que tú puedas aprender de este capítulo. Y el apóstol Pablo dice allí en el versículo 58, así que hermanos míos amados, estad firmes, dice, y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, ¿qué versículo? Quizás es un versículo sencillo, pero es un versículo que nos enseña que debemos tomar 3 decisiones importantes en nuestra vida cristiana. Las decisiones van a formarnos, las decisiones buenas nos van a encaminar hacia un final bueno, hacia un final próspero. Por eso las decisiones determinan nuestro destino. Por eso dice aquí la palabra. Dice la palabra en el versículo 58. Y empezamos con la primera decisión que hay que tomar como iglesia, como cristianos. Dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes. Vemos cómo el apóstol Pablo, él termina hablando de una manera amorosa a la iglesia, de una manera que él está diciéndoles, hermanos míos, dice, amados, les está hablando de una manera amorosa, los está bendiciendo, los está fortaleciendo. Y después la primera decisión que él anima a tomar a la iglesia es que estemos firmes. La palabra firmes es una palabra muy importante porque Dios quiere que tú no vaciles, que no seas inconstante en la obra del Señor, que un día sí y un día no, sino que tú estés firme en la obra de Dios, que tú realmente permanezcas firme en tu fe, firme en tu vida cristiana, firme con tu familia, que realmente tú puedas tomar la decisión de estar firme. Hay muchas personas que quizás inician en la vida cristiana y después ya no los vemos. Ya no los vemos porque no estuvieron firmes, porque vacilaron y tambalearon. Pero yo quiero decirte que tú y yo estamos parados sobre la roca. Y la roca es Jesucristo. Si tú estás parado sobre la roca, que puede que tú tambalees de un lado a otro, pero si te mantienes parado en la roca,
tú vas a poder permanecer firme en la vida cristiana. En la vida cristiana hay que estar firmes, hay que estar nosotros perseverando, siguiendo adelante. Ahí en Mateo capítulo 24, de las señales que hablan de la venida de Cristo, ahí dice, una de las cosas que menciona ahí fuerte, dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. La perseverancia tiene que ver con la firmeza. Estar firmes en leer la palabra, en orar, en congregarnos, ser firmes, no vacilantes, no débiles, no estancados, sino firmes. Nosotros en este tiempo debemos ser cristianos firmes, que realmente podamos militar la vida cristiana como buenos soldados de Jesucristo. Por eso nosotros debemos estar firmes en la obra de Dios, creciendo, ¿verdad? Manteniendo nuestra fe en el Señor Jesucristo, el cual es nuestro capitán general, manteniéndonos firmes en todo tiempo. Por eso es importante, como el apóstol Pablo, él nos invita a tomar esta primera decisión en nuestra vida, estar firmes siempre, firmes en la obra de Dios, aunque otros traten de debilitarnos, aunque el enemigo trate de tumbarnos, aunque las adversidades traten de hacernos a un lado del camino, siempre que estemos firmes en todo tiempo, vamos a poder ser victoriosos. Si tú estás firme en la obra de Dios, firme quiere decir que tú tengas esa seguridad, esa confianza puesta en el Señor, que nada te va a ti a detener, que nada te va a ti a hacer dudar de que el Señor está contigo. Por eso dice, estad firmes. Esa es la primera decisión que debemos tomar como cristianos, como iglesia. Estar firmes en la creencia de su palabra, en la creencia de la resurrección de Cristo. Yo creo en la resurrección de Cristo. Yo creo que Jesucristo, como dice la palabra, Él murió, fue sepultado y al tercer día resucitó victorioso. La muerte no lo pudo detener y la resurrección de Cristo es una garantía de nuestra resurrección. Por eso necesitamos siempre estar firmes, tomar esa decisión con nuestra familia, con nuestros hijos. Vamos a estar firmes, vamos a seguir adelante, vamos a seguir en la obra de Dios. Y la segunda decisión que menciona el versículo 58 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes, y luego dice la palabra, y constantes. Hace un momento te decía, ¿verdad? La constancia es muy importante. La constancia nos mantiene a nosotros avanzando. El apóstol Santiago en el capítulo 1, vamos a ir a la carta o al libro de Santiago, capítulo 1, y vemos nosotros cómo el apóstol Santiago, él dice, Santiago capítulo 1, versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre o la mujer de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y la segunda decisión que hay que tomar es ser constantes, no ser inconstantes. Una persona inconstante es una persona que no se puede confiar en ella, que no puedes tú darle una responsabilidad. Es una persona que realmente pues va a dejar las cosas en el aire, que en cualquier momento por ser inconstante va a desaparecer. Pero la persona que es constante, que decide ser constante, es una persona que sí, ciertamente es firme. La firmeza es importante, pero la constancia aún también es mayor. Ser constante en la obra de Dios. Dice que la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Eso nos revela en esta noche que una persona de doble ánimo, que de repente puede andar bien y de repente anda mal, que de repente está contenta y luego de repente está enojado, eso habla de una inconstancia, ¿verdad? Debemos nosotros estar constantes, creciendo en la obra de Dios, para tomar buenas decisiones, para tener realmente nuestra mente clara de las cosas que hay que tomar, de las cosas que hay que decidir. Por eso la constancia es una decisión que hay que tomar para avanzar como cristianos, para poder ser victoriosos, para poder nosotros lograr grandes objetivos. La constancia es una de ellas. Por ejemplo, cuando yo empecé en la vida cristiana, yo no sabía tocar la guitarra, pero de repente me interesó tocar ese instrumento. Y bueno, empezamos a buscar la manera de aprender. No fue fácil. Lo primero es que consigas el instrumento y luego en segundo lugar quien te enseñe y luego más adelante que tú aprendas realmente cómo manejar las notas. Eso es algo que requiere constancia. Una persona que empieza en alguna disciplina de cualquier instrumento o el canto o cualquier forma de servir a Dios, si a la primera de cambio te desanimas porque tú no cantas bien o porque alguien te dice que no cantas bien o que no tocas bien, porque eso suele suceder.
Hay personas que de repente se acercan, ¿verdad? Como enviados del enemigo y empiezan a decir, pues no cantaste muy bien o no tocaste fatal. Y eso muchas veces quiere derribar en ti esa fe, esa constancia de seguir aprendiendo. Y amigos, entonces seguimos aprendiendo, seguimos nosotros tomando el instrumento y aunque, bueno, no somos profesionales, pero le sacamos notas a la guitarra. ¿Por qué? Por la constancia de escuchar, de tener el oído, de oír la nota musical, de oír la música. Al inicio no escuchas nada. Al inicio, cuando empiezas tú en algún instrumento, en el canto, no realmente tú escuchas que saques notas, pero conforme avanza el tiempo, conforme la constancia, te das cuenta que has aprendido y que por lo tanto has llegado a buen puerto. Dios es un Dios de bendición, pero hay que ser constantes en todas las áreas, no solamente en el área musical, sino en el evangelismo de compartir a otros la palabra. De repente habrá quien te rechace, de repente habrá quien te escuche, pero al final, cuando somos constantes, vamos a tener una gran cosecha de almas para Jesucristo en el trabajo de la constancia en la obra de Dios. Ser constantes, ser realmente disciplinados, estudiosos, ser personas consagradas, con un compromiso con el Señor. Cuando hay un compromiso somos constantes, estamos ahí, estamos luchando, estamos esforzándonos. ¿Por qué? Porque somos constantes. El que es inconstante a la primera de cambio, como te digo, deja las cosas, las bota, se retira porque le faltó la constancia. La constancia es una decisión que hay que tomar como cristianos. En tercer lugar, Pablo dice aquí en 1 Corintios capítulo 58, dice la tercera buena decisión que hay que tomar, dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo en la obra del Señor siempre. Tú debes de tener esa mentalidad de crecer en la obra de Dios. Tú no puedes quedarte enanito, no puedes quedarte pues siendo una persona, y válgame, discúlpenme la expresión, ¿verdad? Que digo, porque cuando una persona no crece, quiere decir que se estanca o quiere decir que queda, que no crece realmente en su vida. Como padres, queremos que nuestros hijos crezcan. Nos gozamos viéndolos crecer. Así Dios, como nuestro Padre, Él se goza viéndonos crecer en su obra. Crecimiento es muy importante, porque una persona que no crece está enferma. Una persona que no tiene un crecimiento, vamos a decir en la salud, no está creciendo, está de estatura bajita, entonces esa persona o ese ser está enfermo. Dios necesita que tú y yo crezcamos. Por eso Pablo dice, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Y cómo se manifiestan las señales de un crecimiento, de una vida saludable? Bueno, el que está creciendo está avanzando, está logrando extenderse, se extiende más, está creciendo. La persona que no está creciendo en la obra del Señor es una persona, repito, que se queda atrás, que no avanza, que no se ve realmente progreso en su vida espiritual, progreso en su vida cristiana. Cuando hay la posibilidad de que sirva, cuando hay la posibilidad de que realmente pueda hacer algo, simplemente renuncia, dice no puedo, no sé. Entonces eso habla de una falta de crecimiento en la vida espiritual. Por eso dice aquí la palabra, creciendo en la obra del Señor siempre. Yo recuerdo cuando yo vine a los pies de Cristo, al poco tiempo donde yo asistía ahí en la reunión juvenil, rápidamente a mí me invitaron ahí a predicar y a dirigir, y realmente pues yo no sabía predicar, yo no sabía dirigir, pero les dije que sí, y el sí que les dije pues al estar ahí en el púlpito pues me temblaban las piernas, me temblaban las manos. ¿Por qué? Porque yo estaba nervioso, pero lo que yo estaba haciendo eran pasos de crecimiento en mi vida espiritual. Así que desde que yo vine a los pies de Cristo me pusieron a servir dirigiendo una reunión, me pusieron a hacer obras también cristianas, me invitaron a salir a evangelizar, a salir a visitar. Entonces todo eso lo estuvimos haciendo. ¿Por qué? Porque queríamos tener un crecimiento. No éramos personas que cuando llegamos a los pies de Cristo a todos le decíamos que no, sino que siempre quisimos crecer en la obra de Dios. Por eso vemos el día de hoy cómo el apóstol Pablo dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Y tú debes de tomar la decisión, la tercera decisión es que tú crezcas en la obra de Dios. Tú no te cierres a decir no puedo, tú no te cierres a decir es difícil, sino tú hazlo, aunque estés temblando, aunque estés nervioso, pero eso habla de un crecimiento espiritual, que tú vas a crecer y vas a llegar a grandes niveles en la vida cristiana. Todas las personas que conocemos, todos los grandes cantantes
que yo escuché, que yo conozco, ellos empezaron desde abajo. Ellos empezaron, no ya estando arriba, sino empezaron desde abajo, acomodando sillas. Empezaron ellos poco a poco acercándose. Y cuando los tomaron en cuenta, ellos decidieron crecer, ellos decidieron avanzar. Por eso muchos de los cantantes que conocemos hoy, como Marcus Witt, como Marco Barriento, como grandes cantantes cristianos, ellos empezaron desde abajo, ¿verdad? Pero ellos decidieron tener un crecimiento en su vida espiritual. Por eso el crecimiento es importante. Pablo dice creciendo en la obra del Señor siempre. Y tú debes de tomar la decisión de un crecimiento, no de un estancamiento, sino crecer para la gloria de Dios. Y terminamos, amado hermano, amigo, la palabra dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Yo quiero decirte algo, que todo lo que tú hagas para la obra de Dios, que todo lo que tú trabajes para el Señor en su reino no va a ser en vano. No va a ser algo que va a quedar en el olvido. Dios te va a recompensar. Dios te va a bendecir por el trabajo, por lo que tú hagas en la obra de Dios. Dios no es un Dios que Él no recompense. Él no es un Dios que olvide. Él no es un Dios que se olvide de ti. Él es un Dios que te va a bendecir, te va a recompensar, porque dice la palabra, sabiendo que vuestro trabajo en la obra del Señor, dice, no es en vano. Nada de lo que tú hagas será en vano para el Señor. Cuando tú sirves al Señor, cuando tú estás tomando estas tres decisiones, estar firme, ser constante y creciendo, nada de lo que tú hagas será en vano. Dios te bendecirá, Dios te recompensará y tú vas a ver que lo que tú sembraste va a venir en una gran cosecha de bendiciones para ti y para tu familia. Pues Dios te bendiga en este día. Dios te bendiga. Te mandamos un abrazo en el amor del Señor y ahora me permitiré orar para que en esta semana te vaya bien, Dios te ayude, Dios te dé fuerza, Dios te dé sabiduría y que tú puedas en esta semana salir adelante. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento oro por la iglesia Agua Viva aquí en Ciudad Mante. Señor, les bendigo, Señor, levanto sus vidas para que tú les ayudes en este inicio de semana, que tú les des sabiduría, inteligencia, que tú los guardes y protejas de todo accidente, de todo peligro, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy bendigo a cada familia, bendigo a cada matrimonio, Dios, declarando, Señor, que tú les guardas, que tú les proteges de toda obra del enemigo. Pero también hoy bendigo la iglesia, bendigo cada hogar, cada persona, para que tú en esta semana les bendigas, Señor, les des bienestar, les des prosperidad y que en esta semana les vaya bien, Señor. Los bendigo ahora en el nombre de Jesús. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, declarando que saldrán adelante, Señor. Bendigo también a toda persona que pueda ver esta transmisión. Le bendigo ahora, le pongo en tus manos y Padre, pido que tú les traigas a los pies de Cristo a toda persona que no te conoce. Gracias, Señor, en esta hora por tu bendición, por tu ayuda y tu respaldo, Padre. Oro ahora en el nombre de Jesús y te doy gracias, Dios. Amén y amén. Pues gracias a Dios por la oportunidad que tuvimos de estar contigo en este momento. Pues que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y hasta la próxima.